una iniciativa que ha promovido la Comisión Europea con el propósito de aumentar la diversificación de las fuentes de financiación de las empresas, mejorar la integración de los mercados europeos, y el objetivo final es que estos mercados funcionen mejor y de esta forma se pueda mejorar el crecimiento económico y, en definitiva, crear empleo. Es decir, que al final lo que tiene detrás la iniciativa es una dimensión social, es decir, se busca el bienestar social a través de esta mejora en los mercados de capitales. El desarrollo de los mercados no es un fin en sí mismo, sino que persigue este objetivo. Entonces sería, muy resumidamente, el propósito de la iniciativa. Bueno, los beneficios para los países son un poco lo que estaba comentando, ¿no? Es decir, que al haber mercados de capitales más desarrollados, más integrados, se puede reaccionar mejor, o la economía es menos vulnerable ante un episodio de contracción de crédito bancario como ha sucedido durante la crisis, ¿no? El ejemplo lo tenemos un poco en Estados Unidos. Ahí los mercados de valores están más desarrollados y su economía sufrió menos durante la crisis, la economía real, y se recuperó también mucho más deprisa que la europea, con lo que eso significa también en términos de empleo. Me parece una iniciativa muy positiva que va un poco en la línea de lo que la Unión Europea lleva haciendo muchos años ya, ¿no? Y lo estábamos hablando en esta reunión de hoy y de ayer, ¿no? Que es, yo creo, la vía por la que hay que caminar, ¿no? También en Iberoamérica. Y desde ese punto de vista, pues me alegro también que el ejemplo europeo pueda servir de algo, ¿no? En lo que pueda servir de inspiración. Tras la crisis se han replanteado muchos aspectos de la normativa, y desde ese punto de vista también es una oportunidad, porque ahora en Iberoamérica, al haberse producido este replanteamiento general de la normativa de los mercados de valores o de financiera en general, se puede partir de una base mucho más similar quizá de la que había con anterioridad a la crisis, teniendo en cuenta evidentemente que estamos hablando de situaciones que no son exactamente las mismas, o que hay una distancia considerable por el número de años que llevamos trabajando en esto en Europa, pero insisto, yo creo que es un buen camino a seguir en Iberoamérica, ¿no? Hombre, sería lo deseable, aunque entiendo que políticamente es complicado, ¿no? Ayer también se está hablando en esta propia reunión que muchas veces en las reuniones multilaterales en países iberoamericanos no se producen los avances que se desearía, y que, en cierto modo, mucha gente piensa que es más eficaz tener reuniones bilaterales entre países iberoamericanos. Con esto digo que sí, que yo creo que sería deseable, pero que hay que ser consciente de las dificultades políticas, sobre todo, que enfrenta esa posibilidad, ¿no? Bueno, yo creo eso, que el modelo europeo es un modelo de integración que lleva desde el año 1957 funcionando en muchos aspectos. En este aspecto de la libertad de circulación de capitales o desarrollo de los mercados, también desde el año 57, y por eso yo creo que lo que puede aportar fundamentalmente es la experiencia que tiene, ¿no? Es decir, que son muchos años trabajando en ese proyecto, y se ven fallos que se han podido cometer, se ven maneras de hacer las cosas de forma más eficaz, en definitiva, que va a servir de inspiración modestamente, es decir, desde el punto de vista de que es una actividad que se ha realizado y que es un poco la línea a seguir también en Iberoamérica, ¿no? Bueno, la Alianza del Pacífico es una iniciativa que en el ámbito político se inició hace como unos 5 años atrás. La inició el presidente Alan García de Perú, que convocó a los presidentes de Chile, Perú, Colombia y México para tratar de fomentar una integración mayor de los mercados de estos 4 países. Estos 4 países, en aquella época, y todavía sigue siendo así, comparten una cierta forma de entender el desarrollo económico que los hace muy similares, digamos, y por lo tanto los procesos de integración entre ellos son posibles. Entonces esa fue la idea, y esto partió, me parece que es interesante también destacarlo, partió antes de ese llamado del presidente García, unos 3 años antes, cuando las bolsas de Colombia, Perú y Chile iniciaron un proceso de integración de sus operaciones bursátiles. Y eso es lo que detonó la posterior
apreciación, ¿no es cierto?, del presidente García, que era útil también buscar una forma de integración más amplia que lo puramente bursátil, y de ahí se detonó todo un proceso de conversación en el ámbito financiero, económico y en otros ámbitos, de manera que pudieran llegar a algún tipo de integración mayor estas cuatro economías. Bueno, yo creo que esto es muy importante ponerlo y repetirlo ahora en la época donde la integración está cuestionada por la decisión británica, ¿no es cierto?, de salir de la Unión Europea. Yo creo que hay que resistir la tentación aislacionista porque es una quimera. El mundo está tan integrado hoy día que de todas formas hoy día tenemos un grado de interdependencia mutua que es mucho mayor que la que existía mucho antes. Entonces, lo que ha estado pasando en América Latina en los últimos años, un proceso que se ha ido acelerando, es que las economías se están integrando de facto, ¿no? Hoy día hay inversiones chilenas en Colombia y en Perú, peruanas en los mismos tres países, en Colombia, en Centroamérica. Entonces, hay una integración de inversiones muy grande, hay una integración de migraciones muy fuerte. En mi país, que es el caso que conozco bien, hay un enorme flujo migratorio desde Colombia, desde Haití, desde el Perú, de manera que no nos podemos tapar los ojos mirando que eso es un proceso que está ahí. La gente está moviéndose de frontera y eso trae una serie de consecuencias desde la perspectiva que en este caso nos interesa, que es la financiera. Hay un incremento sustancial del turismo también intra-latinoamericano, cosa que tampoco existía antes. Y por último, hay algún grado también de mayor intercambio comercial entre los países. Ese es el eslabón más débil, pero también existe. Cada una de estas cuatro dimensiones trae aparejada la necesidad desde contar con servicios financieros que puedan servir a todas estas necesidades, tienen aparejado necesidades de tratamiento tributario para evitar arbitraje entre las jurisdicciones que tengan tasas más bajas, tienen necesidades de tratamiento conjunto de problemas comunes, por ejemplo en el ámbito de las inversiones, lo que tenga que ver con el desarrollo o con problemas con el medio ambiente o con las relaciones laborales, de manera que la integración se está dando en la práctica y por lo tanto su coordinación es necesaria. Yo creo que estamos unos 200 años de eso. Digamos, la prioridad política que tenía la integración en Europa y que espero que todavía la mantenga, tiene mucho que ver con el pasado europeo, las guerras y todo eso. Y en América Latina eso simplemente no ha ocurrido. Ha habido muy pocos eventos de ese tipo, de manera que no hay tal prioridad política. Yo creo que nadie en su mente lo está pensando como la idea de crear un mercado único. Por ejemplo, Mercosur intentó hacer un poco eso, ¿no es cierto? Pero en la práctica lo que hizo Mercosur es crear una gran muralla en torno a Mercosur para aislar a Mercosur del resto del mundo. Y eso es algo que hoy día no tiene mucho sentido. Entonces, en particular Chile no va a adherir en ningún caso a algún tipo de organización, ¿no es cierto?, de países que lo aísle del resto del mundo. Entonces, no es el tipo de organización que nosotros hoy día queremos. Queremos más bien participar del comercio internacional en condiciones realistas, en condiciones que le permitan a nuestras empresas y a nuestras personas sacar lo mejor de sí para poderlo intercambiar con el resto del mundo. Pero yo creo que estamos muy lejos de que alguien sueñe en realidad con un proceso de integración con el vigor y la intensidad europea. Sí, sin duda. Creo que es muy importante primero conocerlo bien porque hay muchas cosas que ustedes han hecho muy bien y otras en las cuales han tenido problemas. Creo que eso es bastante claro. Si uno pudiera resaltar algunas cosas en el ámbito financiero que han estado muy bien hechas, por ejemplo, en la industria de la administración de fondos, ¿ah? La gente que ahorra, por ejemplo, su plata no en el banco, sino que ahorra su plata en fondos mutuos, fondos de inversión, en Europa se llaman los UCITS. Bueno, ese es un modelo que es muy atractivo para poder incentivar por un lado el ahorro, dadas una serie de condicionantes que están ocurriendo hoy día en el mundo. Es bastante claro que todos tenemos que ahorrar un poco más y mientras haya mayor variedad, ¿no es cierto?, de posibles instrumentos de ahorro, eso va a ser útil para que las empresas, los latinoamericanos puedan enfrentar mejor el futuro.
Por otro lado también, y ahí entonces esta idea del pasaporte europeo es una cosa que es muy atractiva y que a nosotros nos ha interesado mucho la discusión que hemos tenido en estos días sobre ese tema. Creo que tenemos desafíos gigantescos en materia de hacer que empresas de tamaño menor puedan acceder también a productos de financiamiento para sus inversiones, para su crecimiento, porque eso va a contribuir no solo al crecimiento de esas empresas, sino que también de alguna forma a mitigar la increíble desigualdad que tenemos en todos los países de la Alianza del Pacífico. Somos probablemente el bloque, ¿no es cierto?, de comercio más desigual que hay en el planeta, y eso de alguna forma es un problema, nos tenemos que hacer cargo de él. Y la idea de poder permitir que microempresas, medianas empresas, pequeñas empresas puedan utilizar, tener acceso a financiamiento que les permita desarrollarse mejor, forma parte también de una agenda más global de desarrollo económico y de combate a las desigualdades. Ahí también podemos mucho aprender de Europa. Y si quieres podemos hablar de algunos errores que se han cometido también, pero que sería útil. Yo creo que Europa, uno de los errores que cometió en su proceso de integración es precisamente haber olvidado un poco el lado social de la integración y se quedó en un diálogo muy tecnocrático y donde además muchos países, yo esto lo conozco muy bien yo viví 5 años en Francia, así que tengo esa experiencia bien clara, donde muchas necesidades objetivas de ajuste que tenían las economías europeas, España también, pero lo digo con más propiedad por el caso francés, en lugar de decirle a la ciudadanía tenemos que hacer estos ajustes porque tenemos problemas en el mercado del trabajo, tenemos problemas con el estado de bienestar, para salvar eso hay que reformarlo, en lugar de decirlo así, lo que decían los franceses es que Bruselas nos está exigiendo que hagamos tal y cual reforma. Entonces aparece la Unión Europea como imponiéndole a los países una serie de ajustes, mermando el sentimiento democrático que debiera prevalecer y yo creo que generando parte de este ambiente de desconfianza hacia los políticos en los países de origen, hacia Bruselas como su rol de gestor de todo el proceso. Y yo creo que eso es algo que acá no hay que caer. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de desigualdad, yo creo que es algo que es objetivo, no es un problema que lo requiere la globalización, es un problema real que lo tenemos, que lo vivimos todos los días, incluyendo de ti que vivo hace poco acá, que lo vivimos todos los días en las calles latinoamericanas. Entonces, hay que dotar al proceso de integración de un cariz social, de un cariz que se haga cargo de los problemas verdaderos de las personas en la calle y que no sea solo un lobby eficiente para que el mundo empresarial pueda acceder a más y más beneficios. Entonces hay que mezclar esas dos cosas. El mercado integrado latinoamericano partió hace 5 años, una iniciativa en que inicialmente se unieron los bolsas y depósitos de Chile, Colombia y Perú. En el año 2014 se sumó México y básicamente el mercado integrado latinoamericano lo que permite es que los inversionistas tienen la posibilidad de invertir no solamente en instrumentos locales, sino que además tienen el acceso a los otros 4 o 3 mercados, lo que básicamente amplía sus posibilidades de inversión. Y además las empresas, al levantar capital, ya solamente no lo están haciendo con una visión nacional, sino que además con una escala latinoamericana. Y obviamente eso, en definitiva, lo que hace el desarrollo de los mercados de valores es que impulsa el crecimiento económico de nuestros países. Todo esto está basado en un esquema en que el inversionista, con sus mismas cuentas locales, con su mismo trato con un intermediario local, puede acceder a los otros 4 mercados y obviamente eso amplía las posibilidades de inversión de estos inversionistas. Bueno, luego de 5 años obviamente son muchos los desafíos que quedan. Nosotros creemos que este es un proyecto de largo plazo, la integración financiera y la integración del mercado de valores, que es nuestro ámbito de acción además, tiene muchos desafíos que nosotros creemos van obviamente de la mano con el trabajo con las autoridades. Nosotros obviamente estamos impulsando como Mila el tratamiento local de los valores. Actualmente uno, si bien tiene la posibilidad de invertir en estos valores, todavía hay un sesgo en la inversión nacional. Nosotros creemos que el reconocimiento local de estos valores simplificaría los procesos y obviamente ayudaría también al desarrollo de nuestros mercados. Tenemos muchos temas tributarios también en que podemos seguir avanzando
También tenemos desafíos nosotros mismos tecnológicos en poder entregar mayor información a los inversionistas y que la información sea cada vez más pública, transparente y obviamente que eso dé confianza a los mercados. Sin duda, nosotros obviamente sabemos que el mercado integrado, obviamente al ser una integración tecnológica, tiene sus desafíos. Nosotros obviamente partimos 3 países, en su momento se incorporó México en un corto plazo y la verdad es que cuando están alineados los objetivos, la integración se hace mucho más simple. Nosotros como MILA estamos impulsando la integración financiera regional al alero de la Alianza del Pacífico y también al alero de, obviamente, el contexto iberoamericano. FIAP, que es otra organización, también comparte nuestros objetivos de integración y yo creo que solamente hay espacio de aprendizaje y de seguir profundizando esta iniciativa. Nosotros como iniciativa de integración fue una primera iniciativa en que no hubo fusión o adquisición de las empresas, todas mantuvieron su autonomía, pero la verdad es que hay muchos modelos que nosotros estamos siempre investigando. Obviamente los modelos europeos nos han dado mucho aprendizaje, ellos tienen mucho camino recorrido, tenemos algunos desafíos en conjunto. Ustedes tienen una moneda única que obviamente también simplifica parte de los procesos, pero obviamente nosotros como grupo de que estamos tratando de impulsar esta integración regional, cada vez que vemos una iniciativa nos fijamos en el mercado europeo, nos fijamos en algunas iniciativas que se están también creando en mercado asiático y obviamente esos modelos ya tienen un camino recorrido y obviamente son aprendizaje que nosotros estamos constantemente mirando para poder mejorar la forma en que estamos entregando esta integración. Los aprendizajes, como decía, son básicamente el camino recorrido que ya tienen. La integración, obviamente, en el contexto europeo de la Unión Europea lleva mucho tiempo, lleva muchos años en que pudieron identificar cuál era la mejor forma de avanzar y nosotros, obviamente, seríamos ciegos si es que no tomáramos esa iniciativa como el aprendizaje necesario para nosotros poder tener un camino más llano a la integración financiera. Estas instancias de cooperación yo encuentro que son muy importantes. Acá estamos distintos actores, tanto del mundo privado como del mundo público, y es la única forma de maximizar los beneficios de la integración es a través de este trabajo conjunto y además de este tipo de iniciativas que nos permiten conversar a todos los actores, no solamente compartiendo nuestras experiencias, sino también aprendiendo del desarrollo que ya han tenido en otros mercados más desarrollados.